Y le titulé este mensaje No desmayamos. Y esta palabra está destinada a ser una aliciente para tu vida. Esta palabra está destinada a traer un consuelo y un confort y una alegría después de casi culminar un año 2023. Y en esta hora en lo que yo estoy hablando, yo te invito a que hagas como un pequeño recap, dicen las apps de música, ¿no? Hagas como una recolección de esos momentos en los cuales viviste, ¿verdad? Los cuales pasaste en este año. Obviamente hubo lágrimas, hubo procesos, hubo desiertos, pero yo creo que no todo fue lágrimas. Creo que el hecho que tú y yo estemos aquí habla de un Dios fiel que nos ha sacado adelante. Aun cuando pensamos que ya no podíamos más, siempre ha salido el sol y ese sol de justicia que se levanta para aquellos que le buscan y que le aman. Y yo creo que en cada oportunidad hemos podido ver la manifestación de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando ha faltado cuestión económica, como lo manifestó y lo testificó nuestro hijo Manuel, de alguna u otra manera Él siempre trae esos cuervos que traen ese alimento para nosotros, ¿verdad? Y creo que nuestro corazón se hace dependiente de Él. Creo que esos momentos de aparente necesidad financiera, de salud, de cualquier índole, nos recuerdan que solos no podemos, que no somos autosuficientes, que necesitamos al Señor. Y son esas pequeñas pastillitas de humildad que el Espíritu Santo también nos da. Porque no sé si te pase a ti, pero a mí me sucede que a veces cuando todo va bien, todo está marchando en orden, todo es alabanza, todo qué bonito, qué bien, pastor, etcétera, estoy hecho de un material que tiende a la jactancia. Y tengo que prontamente ir a la cruz y decirle, Señor, sé que nada de lo que yo tengo bueno procede de mí, procede de ti. Y cuando no lo hago voluntariamente, pues el Señor tiene maneras de recordarnos, ¿no? De dónde procede nuestra fuente, de dónde partimos. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer 2 Corintios 4:16 y voy a leerlo en la versión Reina Valera. 2 Corintios 4:16 y de aquí vamos a partir y vamos a estar deshebrando esta palabra para llevarla a tu espíritu, para que sea asimilable, digerible y pueda nutrir nuestro ser espiritual. Dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Dice, no desmayamos. Es cierto que nuestro hombre exterior, o sea, mi envase que contiene mi alma, mi espíritu, mi cuerpo físico y biológico, por el uso y por los años se va desgastando. Más sin embargo, dice que el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y cuántos pueden experimentar que a través de las edades, a través de las diferentes etapas de la vida, nuestro espíritu cada vez se puede conectar más fácilmente con el Señor? Porque eso también traen los años y no me dejarán mentir. Traen esa capacidad de disfrutar lo poquito, lo agradable, sacarle el más jugo posible, porque hemos llegado al punto de entender que no está en las posesiones, que no está en cuestiones que a lo mejor con mucha energía buscamos en nuestros años de más vigor, sino que está en ese pequeño puñado de personas llamado familia, sino que está en ese platito caliente de comida, está en que, ay, qué bonito ahora salió el solecito. O sea, son cosas que a lo mejor cuando estábamos en nuestros años de más fuerza, no las tomamos tan en cuenta porque las dábamos por hecho. O ahora no traigo tanto dolor de rodilla, ya es un motivo de gozo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nos vamos alegrando y vamos encontrándole el sabor a la vida. Y dijo un pensador, un escritor, que qué triste que cuando apenas vamos empezando a vivir, ya nos toca partir. Y es verdad. Por eso es que la palabra de Dios trae sabiduría al joven. Dice, hijo mío, escucha mis razones. Hijo mío, pon atención. Dice, la sabiduría clama en las calles y quiere que se escuche su voz. Para que el necio, dice, deje su necedad. Para que el simple deje su simpleza. Y hablándose de simple, porque nosotros en Sonora, ¿cuántos me siguen aquí? Decimos, ay, qué simple. Es como una connotación decir que ridículo o no sé, es exagerado, ¿verdad? Mas sin embargo en la palabra no lo manifiesta de esa manera. El simple es aquel que nunca profundiza en nada, que siempre tiene como algo muy superficial, nunca tiene una plática que a ti te venga a edificar, te venga a construir, siempre está así como con cositas así muy superficiales. Pero llega un punto que lo superficial también cansa. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que lo superficial, lo aparente, la apariencia, lo bonito, lo brilloso, lo aparentemente atractivo para el mundo,
también llega a cansar, porque nos damos cuenta que al final de eso hay un vacío bien grande. Pero más sin embargo, cuando nosotros pretendemos conectarnos con la fuente de la vida, que es Jesucristo, entonces empezamos a encontrar la sustancia misma de la vida. Empezamos a tomar ese néctar que procede del Todopoderoso y empezamos a ser robustecidos y fortalecidos en nuestro hombre interior. De tal manera que cuestiones que antes nos venían a tumbar, nos venían a deprimir, nos venían a hacer caer en cuestiones de temperamento muy oscuras, muy tristes, ahora esas cuestiones el Espíritu Santo simplemente las usa para darnos a entender y recordarnos cómo Él es que está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos identificar nuestro propio crecimiento en Dios cuando la misma circunstancia que te visita de cuando en cuando ya no provoca en ti la misma reacción o el mismo efecto, ¿verdad? Cuando tú dices, yo en otra circunstancia o en otro tiempo en mi vida, cuando yo había cerrado mi corazón al Señor o simplemente vagaba en ignorancia de su palabra, yo ya me hubiera peleado, le hubiera dicho tal y tal, ¿verdad? Pero ahora es curioso que puedo tener una paz y una calma y ya no estoy apurada por contestar, porque sé que hay uno que pelea mis batallas y su nombre es Jesucristo. Amén. El que nunca ha perdido una batalla. Y les invito a que leamos juntos, en la nueva versión, nueva traducción viviente, el pasaje que se encuentra en el libro de Josué. Josué 1 del 5 al 9, nueva traducción viviente. Y lo que tú le estás buscando, te voy a dar un poquito de contexto para que podamos los dos caminar juntos y entender de dónde viene esta palabra que Dios le da a este varón. Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés fue un gran varón y libertador del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. ¿Cuántos han escuchado la historia de Moisés? Moisés nace en un humilde hogar hebreo. Y en su tiempo se levanta una matanza de niños porque el faraón, siendo como el presidente de la potencia más grande de aquel tiempo, se dio cuenta que toda esa mano de obra gratis que tenía por 400 años, que eran los israelitas, estaba creciendo mucho. Y empezó a atemorizarse porque vio que había tantos varones fuertes que si en un momento ellos se despertaban de ese letargo de estar oprimidos y decían, oye, ya es suficiente de tanta injusticia, ellos podían muy fácilmente sobrepasarlos en número y en fuerza a los egipcios. Entonces, ¿qué dijo él? No voy a permitir que más varones judíos, hebreos sigan naciendo. Y él indicó a las parteras judías, les dijo, si nace un varón, mátenlo. Solamente vamos a dejar vivir a las niñas. ¿Les suena parecido a otra circunstancia en la palabra? ¿Se acuerdan? El Moisés redentor, libertador, que fue Jesús, sombra y figura, que también sucedió que cuando él nació y lo estaban buscando, ¿qué sucedió? Herodes mandó a hacer una matanza de niños varones. Entonces nos estaba dando como una figura de lo que habría de venir después, ¿verdad? Pero lo que sucede aquí, amados, es que Moisés tiene una mamá muy valiente. Voltea con una mamá que esté a tu lado y dile, tienes que ser valiente. ¿Sabes que para preservar tu generación se requiere valentía? Para preservar esa estirpe, esa simiente del Todopoderoso que se nos ha encomendado a ti y a mí, mujer, como madres, se tiene que ser valiente contra el sistema que quiere matar a nuestros hijos. ¿Cuántos me siguen en el espíritu? Tenemos un sistema tóxico y dañino que nos quiere arrebatar a nuestros hijos. Y aparentemente no los estamos perdiendo físicamente, pero sí los estamos perdiendo en su alma, en sus emociones, en sus convicciones, en sus seguridades más primordiales y primarias de un ser humano, que es su género y su identidad, de saber cómo nací y cuál es mi rol en esta sociedad, cuál es mi rol como varón o como mujer. Y tú y yo nos tenemos que levantar como esa María que supo preservar a su hijo, a Moisés, en una generación, en un sistema caído. ¿Y qué hizo María? Dice que vio que el niño era hermoso. Obviamente, ¿cuántos tuvimos a nuestros hijos? Dijimos, es hermoso, ¿verdad? Aunque otros dijeron, ay, qué curiosito, decían cuando llegaban a verlo, ¿no? ¿Y qué tiene? Decía, ha de ser envidia, decía uno. Pero para nosotros era el más hermoso, ¿sí o no? Entonces dice ahí, no es de extrañar que ella exclamó que era hermoso Moisés, pero ya fuera de broma, se habla acerca de los rasgos físicos de este varón y dice que era muy bello.
Y sucede que ella dice, yo no voy a permitir, porque dice que 2 parteras, que ahorita se me escapa la memoria sus nombres, decidieron no matar porque no podían seguir las instrucciones de ese rey. O sea, ¿con qué corazón, si yo me he dedicado toda mi vida a traer bebés al mundo, voy a levantar mi mano y voy a matar solamente porque es varón? Y hubo 2 que se rebelaron al edicto del rey. Y entre ellas atendió el parto de María y nació Moisés y lo dejó vivir. Como quien dice, ya le dejó a María la responsabilidad de preservar ese bebé con vida, o si iba a partir, pues que no iba a ser por su mano, ¿verdad? Entonces sucede que ella hace una canasta con brea y a como pudo con mimbre tejió aquellas varas y logró hacer como un artefacto, como un tipo cuna flotante. Y dice que lo calafateó, así dice la palabra. Le puso una cobertura impermeable de algún tipo, orgánica, ¿no? Porque obviamente no iba a ir a una tienda. El caso es que logró que ese objeto no se hundiera. Y por eso es que a veces le llamamos Moisés a las cunitas pequeñitas de los bebés. Entonces ella lo puso ahí y lo puso en un río. Y sucede que en ese momento la hija del faraón, del que había dado la orden de matar a todos los niños judíos, le llegó el bebé porque ella se estaba bañando en el río. Y al verlo, dijo también, vuelve a decir, dice que vio que el pequeño era hermoso. Entonces lo adoptan y lo empiezan a instruir en la lengua de la primer potencia de aquel tiempo. Le empiezan a dar clases de realeza, de etiqueta, de todo tipo de sabiduría que tendría que tener un sucesor al trono de Egipto. Y él recibe esa instrucción. Y sucede que en un tiempo cuando él crece, él empieza a darse cuenta que su corazón anhela al pueblo de Israel. No puede entender a ciencia cierta esa conexión, pero yo creo que en su memoria y en su espíritu quedaron grabadas esas enseñanzas que María, su madre, le había dado. Y esas enseñanzas donde yo creo que ella le cantaba las canciones judías, donde ella le recitaba la Torá, donde ella le hablaba, no es cierto porque la Torá la escribió él, pero donde ella le hablaba de todas las cosas que Dios había hecho por su pueblo, que él descendía de un pueblo que tenía un único Dios. Porque sabemos que Egipto, y hasta la fecha cuando vemos la egiptología, porque hasta tiene su propia ciencia, nos damos cuenta que era una cultura politeísta. Ellos tenían muchos dioses, cada cosa era un dios. Mas sin embargo él cuando empezó a ver la opresión y las injusticias tan grandes que se daban contra los esclavos judíos, en una ocasión dice que él no soportó más y mató a un guardia egipcio que estaba lastimando a alguien, porque era una cuestión terrible la opresión que ellos vivían. Entonces lo que él hace es que huye y de ahí el Señor le llama y es una historia maravillosa. Después de que él sale y después de las 10 plagas, porque aquí podemos tener horas platicando, y cada plaga habla acerca de la cancelación de una deidad egipcia, pero en eso también hay mucha sabiduría e inteligencia de Dios. Sucede que cuando ya todo eso sucede y él se lleva al pueblo, al desierto, acuérdense, vienen muchas cosas, pasan en medio. El caso es que ya está avanzando, ya pasó lo de que Faraón los correteó, de que se tuvo que abrir el mar en dos, muchas cosas me brinqué, para llegar al punto donde él se encuentra en el desierto con más de 2 millones de judíos, dicen algunos, otros dicen 1 millón sin contar mujeres ni niños, pero una cantidad importante de seres humanos que empezaron a acampar en tiendas en el desierto y su corazón había quedado cautivo. Ciertamente físicamente estaban libres, ya no eran esclavos de Egipto, pero en su corazón todavía vivía Egipto. ¿Y cuántos me siguen en la paralelismo espiritual? Muchas veces salimos aparentemente del mundo, nos empezamos a congregar en una congregación, obviamente, empezamos a aprender la palabra, mas sin embargo Egipto no ha salido de nuestro corazón. Siempre a la primera situación, primera inestabilidad, corremos a Egipto. Y como dice la palabra, y varios profetas decían, y donde Dios hablaba y decía, esto dice Jehová, por cuanto has nuevamente corrido a Egipto y te has olvidado de quién es tu Salvador, porque yo soy tu Salvador. Yo soy el que te sacó con brazo fuerte y extendido de tierra de opresión. Y empieza Dios a hablar con a través de los profetas, porque siempre era su tendencia alejarse,
alejarse de Dios y volver a Egipto. Y eso a veces nos sucede. Entonces yo te invito a que le digas al que está a tu lado, saca Egipto de tu corazón, dile. Era tanta la rebeldía de este pueblo que sucede que llega un punto en que Dios le dice a Moisés que ninguno de ellos iba a cruzar a la tierra prometida, ¿verdad? Ninguno de ellos. Mas sin embargo había un jovencito que ni siquiera se explica muy bien su linaje, su línea, pero se llamaba Josué. Y este Josué estaba pegado a Moisés. O sea, era la sombra de Moisés. Josué siempre andaba con él. No era su hijo biológico, porque si no la palabra nos lo dijera. Era una persona que se apegó tanto a este varón y tomó su paternidad en el espíritu y empezó a caminar con él y a caminar con él. Cuando Dios habla con Moisés y le da esta noticia tan seria y tan fuerte, o sea, imagínate, ya había sacado al pueblo, ya lo tenía listo para entrar a la tierra prometida y de pronto te dice Dios, ¿sabes qué? He cambiado los planes. Ni tú ni todos los que sacaste de Egipto van a cruzar. ¿Cómo crees que se sintió Moisés? No ha de haber sido fácil tener esa conversación. Era una de esas conversaciones difíciles, ¿no? Que Dios tuvo que tener con Moisés. Mas sin embargo dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra y que Dios hablaba con él cara a cara, no a través de sombras, ni de sueños, ni de figuras, ni de visiones, sino que cara a cara. Moisés acepta la voluntad de Dios y Dios le anticipa que habría de levantar a Josué. Ajá. Entonces, todo eso lo vemos en los libros anteriores a Josué. Pero cuando tú y yo nos ubicamos en la palabra en Josué, el primer capítulo, ahora sí ya estoy en el contexto que les quería dar, el Señor le da instrucciones a este sucesor de Moisés. Y nos vamos a ubicar en Josué 1, del 5 al 9. Y vamos a estar rescatando algunas instrucciones específicas que le dio el Señor a Josué. Me imagino yo la inseguridad que debe haber sentido Josué, porque Moisés era un hombre impresionante. O sea, no podías, era como una presión muy grande para él, porque era el que había logrado sacar, se había enfrentado con Faraón, había hecho tantas cosas Dios a través de él, le dio una vara así levantada, que era la que le mostraba a las personas que Dios lo respaldaba. Y entonces de repente te dicen tú tienes que llenar ese lugar. ¡Ting! Tú eres el sucesor. Y se dio cuenta que Moisés resolvía las cosas al estilo de Dios, o sea, sobrenaturalmente. Y entonces ahora él era el que iba a sucederlo, el que iba a tomar su lugar. Y Dios le dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Seguimos hasta el versículo 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero rescatar algunas instrucciones específicas hablando de este tema que dijimos que se titula No desmayamos. Voltea con el que está a tu lado y dile: no somos de los que desmayamos. Amén. Primeramente Dios le dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, no te fallaré ni te abandonaré. Y esa es la palabra que Dios les dice a los Josués de este tiempo, aquellos que quieren seguir participando en que la gente salga de Egipto, aquellos que quieren seguir participando en la obra de Dios y convertirse en esa ancla de salvación para muchos que nunca llegarían a un lugar como este, sino que tú y yo tenemos que llevarlo a nuestra oficina, a nuestro lugar de trabajo. Tenemos que convertirnos en los Josués de nuestra generación.
Y Dios nos dice, aquellos que hemos aceptado ese reto y aquellos que no lo han aceptado, pero que en esta hora se les está abriendo la luz del entendimiento y dicen, entonces yo soy un Josué. Y recordemos que aquí no hay género en esa situación, es una cuestión de espíritu, ¿verdad? Tener el espíritu de Josué. Y Dios nos dice, nadie puede hacerte frente mientras vivas. No te voy a fallar ni te voy a abandonar. ¿Cuántos quisiéramos que estas palabras que vienen del Dios que hizo el cielo y la tierra, el Todopoderoso, contra el cual no hay nada que se pueda levantar, te dijera esas palabras y se comprometiera contigo a decirte esto? Pues se ha comprometido. Y como seña de su compromiso, mandó a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Y el sello de su pacto es la sangre en un madero de aquel, su Hijo unigénito, que derramó toda su sangre para que tú y yo creyéramos un domingo como hoy, que Él te está hablando a ti en esta hora. Dice, no temas, no desmayes. Yo voy a estar contigo, no te voy a fallar y no te voy a abandonar. Esas palabras son claves, sobre todo cuando hemos vivido cuestiones de abandono, ¿verdad? Cuestiones de abandono en el hogar, y vamos a hablar ya del círculo más íntimo, padre, madre, ¿verdad? Y a veces no se nos abandonó físicamente, a lo mejor el papá estaba, pero era un padre, solamente su cuerpo estaba ahí, pero nunca había un sustento, un apoyo, una palabra de aliento, una palabra de decir, hijo, estoy contigo, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien, sino que todo era réprobo, todo era golpe, todo era molestia. Pero el Espíritu Santo te dice, yo no te voy a fallar y yo no te voy a abandonar. Qué importante saber que si alguien va a ser constante cada día de nuestra vida, váyase quien se vaya y nos abandone quien nos abandone, es el Todopoderoso. Si tú tienes esa certeza, dale un aplauso al Señor. Si tú tienes esa certeza, obviamente somos seres humanos y sentiremos las partidas, pero no va a ser en nada comparado a aquellas personas que no tienen esperanza en Dios. Aquellas personas que han hecho de aquella relación, de aquella pareja, de aquel padre o madre su Dios. ¿Qué sucede cuando esa persona les falla? Su vida queda hecha pedazos, quedan devastados. Mas sin embargo, cuando tú y yo hemos escuchado de la voz del Padre decir, no te dejaré, no te fallaré, no te abandonaré, entonces esa es la roca en la cual nos paramos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, le dijo el Señor a Josué y te dice a ti y a mí, sé fuerte y valiente. Para ser fuerte y valiente es como un indicativo de que no iba a estar fácil la tarea, ¿verdad? Si no, le hubiera dicho, tú relájate, yo ya tengo todo bajo control, pero no. Le dijo, sé fuerte y sé valiente. Y de hecho en el Nuevo Testamento se nos vuelve a indicar que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y solo quienes lo arrebatan? Los valientes. Y sabes que cuando yo, por ejemplo, pienso en valiente, me imagino así de esas guerras medievales, esos señores así bien, bien tremendos, así con la cara pintada y todo, ¿no? Esa es como mi imagen mental de valiente. Pero sabes que se requiere mucho más valentía para cada día navegar contracorriente. Se requiere mucho más valentía para cada día decirle a mi carne y a mi lógica humana, que a veces se quiere dar de muy sabia y empieza a cuestionar todo de Dios, decir te sometes porque has sido entregada a Jesús por voluntad propia. Somos siervos por amor. Nosotros escogimos rendirnos al Señor. Se necesita ser valiente para poderte mantener firme en tiempos de incredulidad, mantener tu fe fuerte. Y luego la otra parte que le dice, sé fuerte y muy valiente, o sea, le vuelve a repetir, sé fuerte y muy valiente. Necesitamos ser muy valientes para seguir adelante. Porque la vida no es sencilla, ¿cuántos saben eso? La vida no es fácil, pero cuando tú y yo nos aferramos a aquel que todo lo puede y aquel que te va mostrando y te va anticipando situaciones, entonces las cosas ya no te agarran de sorpresa. A veces Él te da señales de cosas que se vienen o de actitudes en personas que más adelante vendrán a querer atentar contra ti, y a veces uno en su humanidad se aferra y dice, no, son ideas mías. Y no quiere uno porque ama a la persona y no quiere que eso sea una verdad, o porque no quieres que una situación mala venga, pero muchas veces el Espíritu Santo te está mostrando para que tú y yo nos pongamos en nuestras rodillas y podamos estar firmes para cuando el día malo venga, permanecer firmes, ¿verdad? Como dice la palabra en Efesios 6. También le dijo el Señor a Josué,
obedece todas las instrucciones que Moisés te dio. ¿Quién le dio las instrucciones? Moisés. Ya había un antecedente escrito. ¿Se acuerdan que él subió y que él le dio Dios en el monte Sinaí después de estar 40 días buscando su rostro? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y entre paréntesis sucede que cuando él baja, ¿cómo encuentra el pueblo? Bien espiritual, orando y esperando la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Ya se habían hecho un ídolo, amado. Los acababa de sacar de las 10 plagas, los acababa de abrir el mar delante de ellos, les daba el maná. O sea, una cosa, vivían en milagro tras milagro. Y nomás se tardó poquito Moisés a su parecer, a su opinión. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Tú y yo estamos hechos del mismo material. A veces cuando Dios aparentemente se tarda a responder mi oración, entonces ya empiezo a buscar otros recursos porque Dios está tardando. Y sabes que a veces edificamos nuestros baales, edificamos nuestros becerros de oro y tenemos como que el as bajo la manga, decimos, ¿no? Cuando no queremos esperar a que se haga la voluntad de Dios. Y eso es tremendo, eso le sucedió también a ellos. Pero lo que quiero yo destacar aquí es que le dice Dios: obedece todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Ahora, ¿quién es tú, Moisés? Yo te invito a reflexionar, porque el Señor se dirigió hacia Moisés, y Moisés entonces fue ese canal para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Ahora, tú y yo tenemos un Moisés, que es esa persona que Dios usó para liberarnos de las ataduras de Egipto, de nuestra vida anterior, de nuestra vida pasada. Ese Moisés es tu pastor. Entonces la palabra dice que no debemos de desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de todas las instrucciones que ese varón nos da, ¿verdad? Entonces, qué importante es que ya está escrito delante del Señor todos sus preceptos y sus mandamientos. Mas sin embargo, hay una persona que el Señor usó para traerte libertad a tu vida, para cortar con los nexos con Egipto, para que te pudiera dar luz en medio de la oscuridad. Y esa persona es tu Moisés, es tu pastor. Es ese padre del alma que el Padre destinó para ti, para mí, como lo hemos dicho y visto muchas veces, que el Señor nos daría pastores conforme a su corazón, ¿verdad? Al corazón de Él. Cómo es que Él sabía y hizo esas conexiones divinas y no se equivocó al destinarnos el Moisés que puso en nuestra vida. Yo quiero que me vaya bien en todo lo que haga. ¿A ustedes? Pues sí, porque se siente muy feo de que, por ejemplo, tienes un capitalito ahí leve, ¿no? Y dices, tú voy a abrir un negocio porque ya quiero emprender. Ahorita anda mucho eso de los emprendimientos, ¿no? Y quiero emprender. Y luego que lo poquito que tenías con tanto esfuerzo y sacrificio y que no pega el negocio. ¿Cómo se siente? Feo, porque sí, no, yo me gasté todo mi dinero y no funcionó. Pero aquí dice que yo puedo tener la llave para que todo me vaya bien. Porque la palabra de Dios es verdadera, yo la creo. ¿Tú la crees? La palabra de Dios es infalible, o sea, no tiene falla. Y dice que para que todo me vaya bien, que todo lo que haga me vaya bien, yo no tengo que desviarme ni a derecha ni a izquierda de las instrucciones que Moisés me da. Amén. Ni a derecha ni a izquierda. Entonces, qué importante es reconocer este punto. También Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Estudia constantemente este libro de instrucción, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Tú y yo tenemos que tener la palabra como nuestro estandarte cada día. Cada día tú y yo tenemos que navegar en estas páginas y alimentar nuestro espíritu, porque Dios nos va a mostrar. Hagamos ejercicio de memorizar. Memorizar es que me aprendí punto y coma, eso es memorizar, ¿no? Como cuando te daban participación en un evento de tu escuela y que te decían, no, tú tienes que aprender esto. Y así como es punto y coma, nada de que, ay, pues yo le voy a poner, no, pues porque si se te pasaba una palabra, ya se te iba el rollo de todo lo demás que seguía, ¿no se acuerdan? Entonces, qué bueno es que tú y yo empleemos esa capacidad que Dios nos da de traer a memoria, dice, traed a memoria las palabras de Dios. Y te invito a que tomes como un hábito de tu vida. Si es posible que te aprendas un versículo diario, qué bendición sería
Ya para el fin de la semana ya te sabrías 6 versículos que no te sabías. Y cuando estás en la hora de la prueba, de la indecisión, de que ahorita no le puedo hablar al pastor ni nada, tengo que decidir ahorita ya. Viene el Señor y te trae de esa reserva que tú tienes y te pone la palabra. ¿Cuánto les ha pasado así? A mí me ha pasado así muchas veces. La palabra me ha librado de meter la pata bien grueso, como dicen ahora, de equivocarme terriblemente. Ya cuando hago caso y después veo el desenlace de lo que hubiera podido haber pasado si no hubiera puesto atención a esa palabra, digo, gracias Señor, de veras que de la que me salvé, me libraste por tu palabra. Por eso dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Y él le exhortó a Josué. ¿Sabes qué, Josué? Va a ser bien importante que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Eso qué importante es? Que yo pueda siempre estarlo verbalizando, que yo pueda comunicarle esas verdades a mis hijos, a mis generaciones, a aquellas personas que están cercanas a mí, porque la palabra trae vida, la palabra trae salud, la palabra trae restauración. Tú nunca sabes si a lo mejor al pasar tuviste una palabra que aparentemente para ti fue sencilla, pero para el otro significó salvar su vida. Porque si yo quiero más de eso del Señor, sentí tan bonito, me dio tanta paz. Y qué importante es que tú y yo siempre, nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Le dijo Dios a Josué, medita en él, en el libro, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ya allí está escrito. Amén. Tenemos que meditar en él y asegurarnos de obedecer todo lo que ahí está escrito. Muchas veces tú y yo pecamos por ignorancia, porque no sabíamos que en la ley de Dios se hablaba de eso. ¿Sabes que hay temas tan diversos en la palabra? A veces uno piensa que son libros así místicos, de antiguos, así, ¿no? Como que la abres y así como que, ay, qué raro, siento, no lo entiendo. Pero ¿sabes que si le pides al Espíritu Santo que te ayude, Él empieza a abrir tus ojos a muchas verdades y empiezas a atesorar cada palabra? Entonces, cuando yo hago esto y me aseguro de obedecer todo lo que ya está escrito, dice, solo entonces, repite conmigo, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando yo realmente me dedico a que la palabra sea algo cotidiano para mí, cada día meditar en ella, que no se aparte de mi boca, leer el libro de las instrucciones, asegurarme de obedecer todo lo que dice la palabra. Entonces ahí está la garantía, dice, solo entonces, o sea, no hay otra manera, no hay caminos alternos, solo entonces, y es un principio bíblico irrefutable e incambiable, hasta entonces, dices, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, y termina con esto el Señor hablando con Josué. Mi mandato es otra vez, sé fuerte y valiente. Si Dios lo repite 3 veces, yo creo que le tendríamos que dar bastante importancia a esto, ¿verdad? A eso de ser fuertes y valientes. Y sabes, a lo mejor tú asocias la valentía con un carácter así muy abierto, que con todo mundo habla, gente que tú ves y dices, ay no, qué segura esa persona, o sea, con quien sea platica, yo soy bien tímido, quiero decir algo, ya me quedo así, ya no hay qué decir. Entonces, sabes que no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con una convicción interna, el ser valiente. Y el decir, aunque venga lo que venga, yo no me voy a apartar del Señor, pues si en el mundo me iba en feria y andaba bien a gusto ahí. Y ahora aquí nomás me va poquito mal y ya me quiero andar regresando. ¿Por qué? Si estoy en el camino de la vida. Si a mí el Padre ya me ha dicho que esto es temporal. Hasta el Gabriel García Márquez dijo que no había un mal que durara 100 años. Y ni quien lo aguante. Hasta también Miguel Saavedra dijo con el Sancho. Decía que no había también, parafraseando, quien soportara muchos infortunios, sino que pronto ya venía el recurso. Entonces, tú y yo tenemos que estar conscientes de que en este mundo tendremos que aflicción. Es parte del paquete de la vida, amado. A quien le pregunta así al azar, pregúntale a alguien cómo le ha ido en la vida y si todo le ha sonreído, te va a decir que no. Pero sabes que las personas que han sabido a echar mano de esos dolores de la vida, de esos abandonos de los padres, de esas cuestiones bien dolorosísimas, son de las personas que se convierten en los líderes más poderosos en las filas de Dios.
porque saben lo que las almas están pasando y lo que están sufriendo. Saben lo que es estar ahí en el lodo y que nadie te quiera voltear a ver y que seas una lacra en la sociedad, y perdón por las palabras tan fuertes, pero muchas de esas personas que ahora te predican a ti y a mí y que nos alimentan y que son generales del reino de Dios, es porque pasaron un pasado terrible, pero ahora ellos encontraron la luz en Jesús. Y ahora sí pueden decir como Pablo: yo sé estar bien en todo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé hablar con los muy cultos, pero también sé hablar con las personas que no tienen a lo mejor mucha escuela. Yo con todo, tráiganme al que sea, dijo casi en pocas palabras. Y ahorita a ver así no le voy a mostrar el poder de Dios, porque él decía: no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. A lo mejor no se te da mucho la oratoria, no se te da mucho hablar, pero que el Señor te respalde en una sanidad. Hace, no, pues no sé qué tenga, pero qué bonito, yo voy a buscar ese Dios poderoso, ese Cristo vivo. Y yo creo que eso impacta más que 1000 palabras, ¿verdad? Cuando el poder de Dios te respalda. Y hay gente que es de muy pocas palabras, pero cuando habla te deja temblando. ¿No les ha tocado conocer gente así? Y dice: no, hombre, habla y todo el mundo se calla porque sabe que lo que va a decir va a ser determinante en ese momento. Y eso es tremendo, que tus palabras sean así. Amén. Que mis palabras sean así. Mi mandato es: ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y termino leyendo Gálatas 6:9. ¿Por qué no te pones de pie? Estamos terminando en esta hora. Y vamos a leer Gálatas 6:9. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno con nosotros, Señor. Y dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voltea con el que está a tu lado y dile: no te canses de hacer el bien. No te canses, dile, porque vas a cosechar abundantemente si no desmayas, porque es el Dios Todopoderoso el que te da fuerza, el que te sostiene, Carmelita, el que te ayuda, el que te dice: no estás solo, soy el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios cercano, no un Dios distante acomodado en su gloria, un Dios que está en el aquí y en el ahora para aquellos que le abren la puerta. Y ese es el mensaje del Espíritu Santo para ti y para mí en esta hora. No desmayar, que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y ahí donde estás, yo te pido que cierres tus ojos para que podamos tener esa comunión directa con Dios y nada nos venga a distraer. Y le decimos: Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es oportuna, Señor, y llega en el momento exacto a nuestras vidas, Señor. Porque tú nos has enseñado, Padre, la importancia de no desmayar en esta mañana. Nos has recordado que tenemos que ser fuertes y muy valientes para poder arrebatar todo aquello que el cielo ha desatado para nosotros, Señor. En esta hora yo vengo declarando, Señor, que se despierta el espíritu de los valientes en esta casa en el nombre de Jesús. Todo espíritu apocado, pusilánime, Señor, todo espíritu mediocre, Padre, todo espíritu abrumado por las circunstancias en esta hora sale a libertad, Señor. Y venimos declarando que se establece, Señor, un grito de guerra en el ambiente espiritual por los valientes que empiezan a despertar en esta hora de todo sueño, de todo letargo, de todo estupor. En el nombre de Jesús venimos declarando que somos gente valiente, que toma posesión de todo aquello que el Padre le ha entregado por promesa, por pacto de generaciones. En el nombre de Jesús, Señor, vengo declarando que todo siervo, sierva tuya en este lugar que se encuentra cansado en esta hora viene a ser robustecido con tu poder, Señor. Vengo declarando fuerzas nuevas, Padre, sobre tu iglesia, Señor. Vengo declarando fuerzas renovadas, Padre, en el Espíritu, Señor. Que si alguien está cansado en esta hora, dirá: fuerte soy por el poder del Señor. Porque no hemos confiado en carros, en caballos, sino en el nombre de Jehová está nuestra fortaleza. Vengo declarando que toda rodilla endeble en esta hora se viene a tensar, Señor. Se viene a convertir, Señor, en esas columnas de bronce bruñido, cada pierna de tus hijos, Señor, en el ámbito espiritual, Señor.
No damos pasos vacilantes, damos pasos determinantes, pasos de victoria, pasos que nos llevan a posicionarnos en el lugar de tu presencia, en el lugar donde tú quieres que estemos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo vengo declarando, Señor, esas armaduras vienen a ser renovadas en esta hora, Padre. Levanta tu mano, tú que intercedes por tu casa, tú que intercedes por tu familia, tú que intercedes por los tuyos. Levanta tu mano. Interceder es orar a favor de alguien, es pedirle a Dios que tenga misericordia, es pedirle: Señor, ábrele los ojos del entendimiento. Si tú haces eso, eres un intercesor, una intercesora. Levanta tu mano en esta hora. Señor, yo vengo declarando que tú traes fortaleza especial, Señor. Vengo declarando, Padre, que esa armadura viene a ser fortalecida, pulida, renovada en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo declarando, Señor, que toda voz débil y cansada es sustituida por el rugido de Jehová en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Vengo declarando, Padre, guerreros y guerreras, Padre, que vienen a llevar con alegría y gallardía el estandarte de Jehová reina. Vienen portando esas espadas desenvainadas. Oh, gracias, Señor, porque ninguno de nosotros somos víctimas de las circunstancias, Señor. Al contrario, somos gente que establece la circunstancia, que camina por encima, que vuela por encima de la tormenta, porque somos águilas en tu reino, Señor. Gracias por cada una de estas águilas, Padre, que están siendo sanadas, Señor, de sus alas, Padre. Todas estas águilas que están siendo renovadas, Señor, en sus extremidades, en sus picos, Padre, y que empiezan a aletear, Señor, que empiezan a extender sus alas para tomar el vuelo, Señor, e ir a esos lugares celestiales juntamente con Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, honra, alabanza y reconocimiento. En el nombre de Jesús.